se asfixian, llegan a alcanzar hasta un máximo de 200 milimicras y forman van a generar la muerte celular, que genera a su vez una inflamación tanto sistémica como local con la producción de estas adipoquinas inflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas C, las interleuquinas 1 beta, y llevan a la inflamación de bajo grado, donde, como se dijo en las anteriores conferencias, pudimos observar que esa célula adiposa que está hipertrofiada, inflamada, va a ocurrir una liberación excesiva de ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres tienen que tomar un depósito, van hacia una vía, y esa vía es lo que se denomina la vía de la lipoxidación, que va a generar la producción y el depósito de grasa ectópica, donde se van a depositar bien sea en el hígado, en las células pancreáticas, en el músculo y en el corazón. También es conocido que sabemos por la dislipidemia, esto va a acelerar la aterosclerosis con disfunción endotelial y calcificación arterial. Entonces, esa inflamación crónica que es de bajo grado va a llevar a una resistencia a la insulina, y eso es que estas dietas altas en grasa disminuyen la adiponectina, que tiene propiedades antiinflamatorias a través de esa vía del factor de transcripción nuclear kappa beta, y se disminuye la adiponectina, hay más inflamación, más resistencia a la insulina porque se producen un estrés celular y lleva a la diabetes, con otras manifestaciones como sería en el síndrome metabólico. Lo que yo quiero resaltar en este instante es que cuando ya se llega a un síndrome metabólico, netamente una alteración más de alteraciones hormonales y de otras características, al inicio de lo que se denomina la prediabetes, el 40% ya tiene pérdida de la masa de las células beta. Y cuando ya se hace el diagnóstico de diabetes, el 60% tiene una pérdida de la masa de las células beta, y el 80% ya lleva un 80% con disminución de la función de esas células beta. Entonces, el tamaño de las células grasas inflamadas va a predecir numerosas complicaciones, y es lo que tradicionalmente se ha llamado síndrome metabólico. Hoy en día está un poco discutido que si lo seguimos llamando síndrome metabólico, que si más bien es un riesgo cardiometabólico, pero al final lo que queremos enfocar en este momento es que nosotros podemos conseguir una persona con estas características, estos criterios, que también fueron muy discutidos por diferentes organizaciones, pero que hoy en día tienen ya una definición establecida a través del concepto de síndrome metabólico armonizado con sus componentes, que son donde debe predominar el componente de la adiposidad abdominal. ¿Qué sucede? Que todos los demás otros componentes, como los triglicéridos altos, las HDL bajos, la presión arterial elevada y la alteración en la regulación de la glucosa, todas las organizaciones la tomaron en cuenta para formar este concepto. Sin embargo, ellos establecen que cada país y cada región debe tener establecida la circunferencia abdominal para cada región. Y en el caso de Latinoamérica, el perímetro de cintura mayor o igual a 94 centímetros en los hombres y mayor o igual a 88 en las mujeres, con los demás criterios, forman el diagnóstico de un síndrome metabólico. Tú puedes tener el diagnóstico a través de 3 de los 5 componentes propuestos cuando se habla del síndrome metabólico armonizado, o los criterios de la donde establece firmemente que debe existir el criterio de la obesidad abdominal más 2 de los 4 restantes. ¿Qué es la adiposopatía? Es la grasa enferma, un trastorno cardiovascular. Entonces, ¿qué hay en relación al tejido adiposo visceral y la hipertensión? Se describe que el 60-76% de los sujetos con sobrepeso y obesidad tienen hipertensión. Y hablar del mecanismo de hipertensión en el síndrome metabólico es muy amplio, es muy complejo, y no solamente interviene un solo factor. Siempre hemos conocido que está la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal con la producción de cortisol, que aumenta la absorción tubular de sodio a nivel renal. Conocemos la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
y que se establecen, por supuesto, una disfunción endotelial. Pero en este caso, si estamos hablando de un tejido adiposo disfuncional enfermo, sabemos que hay una inflamación de bajo grado, donde predomina la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo, y hablamos de que ese tejido adiposo se ha expandido y ha quedado en forma ectópica en otras zonas, como es el tejido adiposo perivascular, que contribuye a la hipertensión arterial. Entonces, ese tejido adiposo perivascular sirve de sostén y de protección vascular, rodea las arterias coronarias, al lecho microcirculatorio de las arterias mesentéricas, en el músculo, en el riñón, y no se consigue en la circulación cerebral. Allí te podemos observar cómo tenemos un tejido adiposo perivascular rodeando, que también lo denominamos el tejido adiposo epicárdico, cuando rodea las arterias coronarias, y que se trata no solamente de sostén y protección vascular, sino que él tiene un efecto paracrino sobre la regulación del tono vascular. En un estudio que se han determinado que el tejido adiposo perivascular también se expande en aquellos pacientes que tienen diabetes, tienen adiposidad, donde los individuos que tienen una alta ingesta alta en grasas saturadas, creo que lo podemos observar aquí, ¿no? En alta grasa saturada, el tejido adiposo se expande muchísimo, al igual que aquellos que tienen una ingesta alta de hidratos de carbono simples de absorción rápida. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una mayor producción de macrófagos del tipo, es decir, el macrófago normal es un fenotipo M2 que es antiinflamatorio, pero en estos casos se transforma en un macrófago de tipo M1 que es muy inflamatorio. Y podemos observar entonces que en la adiposidad y en la diabetes, esos tejidos que se han expandido van a producir toda esta secreción de adipoquinas inflamatorio, como es el factor de necrosis tumoral alfa, que lo podemos observar en una gran proporción. Normalmente existe la vasorregulación mediada por insulina, es decir, la insulina va a afectar la regulación sobre las diferentes vías de señalización entre la liberación del óxido nítrico y de la endotelina 1, pero en el caso de la insulinoresistencia va a haber mayor producción de endotelina. Esta endotelina es un poderoso vasoconstrictor que va a generar y va a aumentar la potencia de la angiotensina, de la resistina, del factor de necrosis tumoral alfa, pero a su vez va a disminuir este factor relajante derivado del adipocito. Todo esto contribuye a mayor vasoconstricción e hipertensión. Aquí tenemos en la otra parte la asociación que tiene el tejido adiposo epicárdico con el riesgo cardiovascular. Es una asociación que tiene que ver más con el espesor que hay en ese tejido epicárdico. En esta imagen observamos cómo se ve por encima del miocardio el grosor del tejido adiposo, que está lleno de ácidos grasos libres, de triglicéridos, y que son ácidos grasos libres saturados, que producen entonces más inflamación local. Y de allí que se trata de un indicador de riesgo cardiometabólico, este tejido adiposo epicárdico. Entonces, el espesor es mucho mayor en aquellos individuos que tienen síndrome metabólico. El tejido adiposo epicárdico que se relaciona y se asocia con enfermedades coronarias es por un efecto inflamatorio local directo sobre las arterias coronarias, y lo hace a través de la señalización tanto paracrina como una señalización vasocrina. En el caso de la primera, que es paracrina, es de del tejido adiposo hacia los tejidos que lo rodean. Y esto pueden penetrar inclusive, estas adipocitoquinas que son inflamatorias, penetran inclusive en la placa ateromatosa, que conduciéndola a una placa desde el punto de vista inestable. Pero también podemos tener entonces lo que se llama la vía de señalización vasocrina, donde ellas pasan directamente al vaso. Entonces tenemos dos áreas bastante afluentes.
Este es el caso, pues, de un individuo que tenía 58 años de edad con un síndrome metabólico, un índice de masa corporal de 40 y tenía diabetes e hipertensión. Dice que, bueno, falleció a los 58 años, pero lo que se quiere resaltar en esta imagen es que nótese el gran espesor y la distribución de ese tejido adiposo epicárdico. El volumen del tejido adiposo epicárdico también ha sido estudiado, bueno, por diferentes métodos, entre ellos está la ecocardiograma bidimensional, pero también lo han hecho a través de una tomografía multidetector con sincronismo cardíaco y podemos observar cómo la grasa se ve de un tejido oscuro, prácticamente también se ve casi vacío, y rodea a las arterias coronarias, casi que las separa del mismo miocardio. Y esto aquí dice el diferente grosor que tiene ese tejido adiposo epicárdico. Este es el miocardio, que es el tejido adiposo epicárdico que lo está rodeando. Entonces, en un estudio que se realizó en Caracas, los residentes de imagenología, ellos estudiaron varios pacientes que tenían ya enfermedades de vasos coronarios y observaron con este estudio que había una distribución muy específica de la grasa epicárdica alrededor de las arterias coronarias, donde la arteria coronaria derecha era la de mayor porcentaje de distribución de esta grasa. Le sigue la circunfleja y le sigue la descendente anterior. Pero lo que llamaba la atención es que había afectación de dos vasos coronarios por ese tejido adiposo epicárdico que estaba medido en estos pacientes que ya tenían una enfermedad arterial coronaria. Entonces, es evidente que esto es importante. La miocardiopatía por adiposopatía es otra terminología que está presente, que tenemos que tenerla en todo momento, porque se ve en los pacientes de una obesidad mórbidas, generalmente están inflamados, hay una disfunción de ese tejido adiposo que en forma directa o indirecta va a ocasionar o agravar esa miocardiopatía. El tema es bien complejo, es bien amplio, pero lo que queremos destacar en esta oportunidad es que el aumento de la glucosa, el aumento de los ácidos grasos libres y ese aumento de la adiposidad son tres factores que van a llevar a que el paciente tenga un estrés metabólico y disfunción de los organelos, como es el caso de las mitocondrias y del retículo endoplásmico rugoso, donde la generación de radicales libres van a producir una alteración de estas organelas y va a generar mayor inflamación, aumento de la fibrosis y se conduce a una contractilidad miocárdica disminuida, que es la cardiomiopatía. Lo hice en una forma resumida, pero es bien complejo el mecanismo. Entonces, ¿qué hay en relación al tratamiento de estos pacientes con adiposidad metabólicamente no saludable? Siempre vamos a tener que la intervención en el estilo de vida, que sabemos que es el plan de alimentación, los cambios de hábitos y el ejercicio, es lo que ofrece la mayor promesa para la prevención y manejo del síndrome metabólico. Pero también tenemos la farmacoterapia y la cirugía bariátrica. Como son muy amplios, de verdad no puedo abarcarlo en una sola sesión, pero los invito a que se revisen las diferentes guías, tanto de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos como las guías europeas de adiposidad. Entonces, dentro de todo, voy a hablar del agonista del receptor GLP-1 en la adiposopatía, que es el que está dirigido específicamente para la disminución de peso. En anteriores conversaciones siempre les hablaban que había agonistas y los SGLT2 para control de la diabetes, pero en este caso son agonistas del receptor GLP-1 que van a estar dirigidos exclusivamente para la patología de obesidad. Es decir, vamos al centro, porque estamos tratando todas las comorbilidades, pero no se ha llegado al momento, el central. Ellos van a suprimir el apetito, van a disminuir el vaciamiento gástrico y van a aumentar la saciedad. Aparte de eso, tienen diferentes manifestaciones en beneficios en disminuir la presión arterial, disminuyen la diabetes, en la hepatoesteatosis disminuye, mejoran aquellos pacientes con las fallas cardíacas, disminuyen los estados inflamatorios y por supuesto la calidad de vida mejora. De ello,
hay algo muy importante que se han destacado, que disminuye significativamente el grosor de la íntima media de la carótida, disminuye la hiperlipidemia y la aterosclerosis, especialmente en pacientes de edad mediana y en aquellos pacientes mayores. Esta es la lista de las que hay, digamos, que han salido a través del tiempo. Tienen mucho tiempo, pero aquí en Venezuela nosotros llegamos a tener la exenatida en subcutáneo 2 veces al día, pero podemos apreciar ahí la lista que las hacen desde el punto de vista de acción para uso subcutáneo semanal, la lixisenatida que es diaria subcutánea, dulaglutida que es semanal, y hay unas versiones más modernas que son la semaglutida para uso semanal subcutáneo y la semaglutida de 1 vez al día, pero vía oral en tableta, que están dando muy buenos resultados. Lamentablemente no las tenemos en Venezuela, pero en otros países tenemos los resultados muy buenos. Aquí en Venezuela tenemos la liraglutida, que es el nombre comercial Saxenda, 6 miligramos por mililitro, para exclusivamente disminución del peso. Eso tiene que ser establecido y debe ser dirigido por médicos que sepan manejar el producto. Lamentablemente a veces se riega la voz como que si fuera un producto así como no le hacemos seguimiento, pero es muy importante. Entonces, y ya va a salir también al mercado la tirzepatida, que tiene maravillosos efectos en la disminución del peso en un 22%. Existen agonistas triples, que es con el componente del GLP-1, los agonistas del GIP y del glucagón, que también estamos esperando los resultados. Entonces, en esta pérdida de peso con la liraglutida de 3 miligramos al día y estos ensayos escala, tenemos que en los pacientes que tenían obesidad, adiposidad y prediabetes, cuando se observó la eficacia a los 14 y a los 14 meses y 3 años, la pérdida de peso más del 5% y del 10% se consideró clínicamente significativa. Y se recomienda que la sobrepeso y estas adversidades deben ser tratadas de manera crónica, similar a cualquier comorbilidad común como es la dislipidemia y la hipertensión. Allí tenemos la forma de inyectar, en este caso, la liraglutida, que es la experiencia que tenemos. Otra cosa que quiero destacar, que todos estos agonistas del receptor de GLP-1 que están dirigidos exclusivamente para bajar peso, porque se diseñan con una dosis diferente cuando es para diabetes, ellos tienen estudios para los diferentes desenlaces de eventos cardiovasculares adversos mayores, como es la muerte cardiovascular, el infarto del miocardio no fatal y los accidentes cerebrovasculares no fatal, y que se han apreciado, por ejemplo, en el caso de la liraglutida, que es el que tenemos, hay una reducción del 13% de estos eventos cardiovasculares mayores. Y si observamos en la albiglutida y los otros también tienen, por eso se espera también la semaglutida, que ojalá llegue porque es en tabletas y es maravilloso. Entonces, las terapias basadas... 3 minutos, doctora. Prestan 3 minutos. Ok, gracias. Las terapias basadas en análogos del GLP-1 de verdad es un pilar terapéutico en pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedad renal diabética debido a los beneficios mostrados en los desenlaces tanto cardiovasculares y renales. Entonces, para concluir, tenemos que el síndrome metabólico no se trata más que de una metainflamación de bajo grado crónica y que te lleva a una adiposopatía. Si nosotros la establecemos desde una adiposopatía, esto se trata de una inflamación que te va a llevar a un síndrome metabólico. Bueno, no quiero despedirme sin antes felicitar al Centro Médico Docente Prevaler en su 22º aniversario, a los organizadores de esta tercera jornada de actualización profesional, quienes organizaron estupendamente y que, bueno, han llevado una carga suficiente como para llevar de mucha altura la jornada. A todos los presentes, muchísimas gracias. Preguntas. Mientras ya tenemos en la sala el doctor Juan Esteban Gómez. Carla, ¿y me oyes? Sí, sí la escucho. Disculpa, vamos a dar directo. Dale, sí, pero saca esto. Para que no Muy buenas tardes, esto. doctor Juan Esteban Gómez.
Cerramos broche de oro con nuestra jornada. Por favor, disculpe, doctor, acerquen el micrófono al doctor Chacín. Muy buenas tardes, Juan Esteban Gómez. Es un honor para nosotros que usted esté presente en nuestra jornada, cerrando en broche de oro como usted, vicepresidente Interamericana de Cardiología, el Departamento de Medicina Interna, jefe de Servicio de Cardiología, Fundación de Valle de Lili, que es excelente de exposiciones mensualmente, docente universitario de Medicina Interna, Cardiología de la Universidad de Cali, Colombia, quien está, Juan Esteban, quien está muy activo en la parte académica, en la parte de los consensos, y de verdad te felicito y es un honor para nosotros presentarte en nuestro país para que hables del consenso latinoamericano de insuficiencia cardíaca y diabetes. Adelante, Juan Esteban. Bueno, buenas tardes. Me confirman si tienen adecuado audio y adecuada visión. Sí, doctor, le escuchamos y vemos con claridad. Perfecto. Con respecto a, pues antes que nada, agradecer al comité organizador de la tercera jornada de actualización de este continuum del síndrome metabólico. He tenido la oportunidad de poder oír durante la mañana y la tarde algunas conferencias que básicamente, como lo menciona el doctor Chacín, dan pie a este cierre que es el consenso de falla cardíaca y diabetes. Agradecer al comité organizador, al doctor Chacín, a los asistentes, a quienes han acompañado la actividad durante toda esta jornada, a Carla por su apoyo y obviamente al Centro Médico Prevaler. La idea es hablar del consenso que se ha trabajado desde el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca. Yo no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta conferencia. No recibo ningún honorario. Bueno, para desarrollar un documento de consenso, importa para su contenido evaluar o tener en cuenta la importancia de la enfermedad. Para eso, ustedes han visto durante diferentes conferencias la frecuencia o los datos de incidencia y prevalencia de diabetes mellitus y de falla cardíaca. Yo les muestro un poco lo que es prevalencia de diabetes mellitus en falla cardíaca, 30 al 50%, prevalencia de falla cardíaca en estudios de hipoglucemiantes hasta el 30%, y prevalencia de diabetes mellitus en falla cardíaca que 20-30%. O sea que son enfermedades que se comparten en sus números. Otro punto importante es en pacientes ambulatorios y hospitalizados en diferentes estudios y registros. Sí. No tenemos tu pantalla. No compartimos. Tu pantalla no se ha movido, creo que está usando la... Ajá, vuélvala a compartir. Se quedó en la portada. Espérate, yo cambio entonces, pongámoslo de una vez acá. Y ustedes me confirman. Me confirman si ahí sí se mueve. Sí. Ahora sí. Perfecto. No tengo ningún conflicto de interés y les mostraba entonces las estadísticas de la prevalencia en estudios de falla cardíaca, la prevalencia de diabetes en población general y la prevalencia de diabetes tipo 2 y mortalidad en estudios de falla cardíaca. Con estos datos que yo paso rápidamente, vemos que los datos epidemiológicos se comparten en forma muy importante. De otro punto a tener en cuenta es que no es solamente que si tengo más diabetes tengo más falla cardíaca, si tengo falla cardíaca tengo peor diabetes mellitus. Es entender que la presencia de la comorbilidad de falla cardíaca en pacientes con o sin diabetes mellitus va a marcar el curso de estos pacientes. Vemos en la tabla de arriba el riesgo de mortalidad hasta 5 años en pacientes que tienen
diagnóstico de enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, enfermedad renal, ACV, enfermedad vascular periférica y falla cardíaca. El mayor riesgo de mortalidad está dado por falla cardíaca. Y lo otro es comparando en el que tiene y no tiene diabetes mellitus. Básicamente el curso de estas enfermedades cardiovasculares es peor que en el paciente que no tiene diabetes mellitus. Entonces es un factor asociado, la diabetes mellitus y la falla cardíaca para mortalidad. En las diferentes conferencias que habíamos visto se menciona entonces la pandemia, que es la diabetes mellitus, una incidencia muy alta de más de 1,5 millones de casos por año, una prevalencia que sigue en aumento. Y, por ejemplo, en la conferencia que hablaba el doctor Efraín Gómez, básicamente saber que no hay diabético de alto riesgo, no existe un diabético de bajo riesgo, sino que si lo encontramos es porque está mal estudiado o mal evaluado. Vean ustedes cómo la población diabética en el 2040 va a ser el equivalente al tercer país más poblado del mundo, 640 millones de habitantes. En el documento de consenso, nosotros tenemos el reporte de la prevalencia de acuerdo al IDF para el 2019, y esto habla para nuestro país 8% de prevalencia. Si ustedes miran en general, es de 6 a 10%. Para Venezuela es 6.6%, y datos muy elevados como México, Puerto Rico, donde sabemos que hay bastante obesidad, pero en general 6 a 10%. Para insuficiencia cardíaca es un poco menos que para diabetes, 1 millón de casos anualmente, la prevalencia es 2.5, pero se comporta igual como una pandemia, teniendo en cuenta de lo que hablamos en esas actividades, en el continuo cardiovascular, el punto final es falla cardíaca, de enfermedad coronaria, de hipertensión, de diabetes y de otras enfermedades no transmisibles que tienen gran prevalencia como cáncer. El paciente finalmente se muere de falla cardíaca. Hay diferentes factores de riesgo como raza, obesidad, presión arterial. Vean, por ejemplo, el reportado para 2010 y 2030, cómo, teniendo en cuenta la edad, la proyección de falla cardíaca va aumentando para 2030 en forma considerable, partiendo del año 2020 para todos los grupos poblacionales. Y esto es mucho mayor en pacientes diabéticos, independiente de la edad. Es importante tener en cuenta que existen factores de riesgo modificables que explican el 50% de las causas de la principal causa de muerte a nivel global, que es la falla cardíaca, que es el estadio final de la enfermedad cardiovascular. ¿Modificables por qué? Riesgo elevado de enfermedad coronaria y de diabetes mellitus, modificables totalmente. Hipertensión arterial y obesidad, y ni qué decir del tabaquismo. Factores como raza y estilo de vida. Y si ustedes evalúan, estos mismos factores de riesgo tienen que ver con el desarrollo de diabetes mellitus. Vamos viendo entonces cómo mientras más predisponemos a diabetes mellitus, vamos a tener más falla cardíaca durante el curso de la evolución de la enfermedad. El paciente con diabetes mellitus vimos que eran 30 o 40% de la población. Estos pacientes tienen más riesgo de hospitalizarse, más riesgo de morir. Y uno de los puntos críticos del paciente con falla cardíaca, que es lo que también han visto durante las conferencias, es modificar estancia hospitalaria, rehospitalización y mortalidad, que ya se ha logrado con medicamentos que esperamos poder trabajar con entidades científicas y académicas para que entren más temprano que tarde a Venezuela. La incidencia de falla cardíaca tiene que ver también con la severidad o el grado de control de la diabetes mellitus, y tiene también que ver con los medicamentos que se utilizan. Sulfonilurias o insulina se asocian a un peor pronóstico en la actualidad que el uso de metformina e ISGLT2.
se ha mencionado entonces el impacto que tiene hemoglobinas glicosiladas fuera de la meta en lo que es la incidencia de falla cardíaca en la línea roja. Y otro punto importante es que los pacientes con falla cardíaca no es solamente falla cardíaca, que sabemos que es más frecuente en los diabéticos. Estos pacientes tienen más enfermedad arterial periférica, más enfermedad arterial coronaria, más eventos cerebrovasculares y más episodios de enfermedad aterosclerótica coronaria inestable o angina inestable. Nosotros hicimos una recopilación de diferentes registros para ver qué tanto tenemos de diabetes a nivel de Latinoamérica. En Colombia, en Argentina, en Sudamérica, en Brasil y en Costa Rica. En general, 60% de la población es de sexo masculino, es una población más joven que la población de Europa y Estados Unidos. Y vean las etiologías. Obviamente, la isquémica y la hipertensiva son las principales. Para nosotros, en Latinoamérica, es la isquémica. Pero vean el porcentaje tan alto que no explicamos ni por isquemia, hipertensión o valvular. Y esto tiene que ver con el porcentaje que se ha descrito a nivel mundial, y lo vemos en los registros latinoamericanos, de 30% de estos pacientes tienen diabetes mellitus. 30% tienen diabetes mellitus diagnosticada, que es un factor de riesgo para falla y para progresión de falla cardíaca. Hablando entonces de diabetes y de falla cardíaca, hay una fisiopatología que me explica la cardiomiopatía diabética, que es paciente con falla cardíaca en ausencia de hipertensión, enfermedad coronaria y enfermedad valvular. Estos mecanismos, en ausencia de estas comorbilidades, llevan el diagnóstico de cardiomiopatía diabética. Los mismos mecanismos tienen que ver en pacientes con hipertensión y enfermedad coronaria en el desarrollo de falla cardíaca. Ya no sería cardiopatía diabética, sino otras etiologías, sumado a lo que es diabetes mellitus. Sabemos entonces lo que les mencionaba. Hay enfermedad vascular, hipertensiva, alteración metabólica, de apoptosis celular, de remodelamiento ventricular, autonómico y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto me lleva a falla cardíaca, solo a través de diabetes o de otros factores de riesgo como hipertensión y aterosclerosis, con cambios a nivel de la reología vascular, de la dinámica vascular, de la adiposidad, función renal e inflamación, que va a producir una alteración del metabolismo que va a llevar a más falla cardíaca y a más diabetes. Aparecen diferentes ensayos clínicos que, teniendo en cuenta la recomendación europea y americana de que estudios de diabetes positivos son los que controlan el azúcar, pero que además, ustedes ven acá, modifican riesgo cardiovascular. Y es cuando empezaron a aparecer los desenlaces positivos de GLP-1 y SGLT2 y de PP4, 2013, modificando muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, infarto y ACV. Y estudios tan importantes y tan impactantes que hemos visto ahora con empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, que ustedes ven acá, donde han modificado en forma importante la hospitalización por falla cardíaca y la muerte por todas las causas, cuando otros medicamentos en estudios previos solamente lograban modificar el perfil metabólico y desenlaces para algunas moléculas para muerte cardiovascular o hospitalización, pero no tan dramático como para los ISGLT2, para eventos cardiovasculares y hospitalización por falla cardíaca. Y entro entonces en el espacio que el doctor Chacín y ustedes nos han permitido brindar, y es contarles qué estamos haciendo dentro del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca, puntualmente para el desarrollo de un documento de consenso para el manejo de diabetes y falla cardíaca, donde pudimos contar
con el colega y amigo, el moderador, el doctor Chacín, además de especialistas de Panamá, Colombia, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Nicaragua y México. El documento de consenso lo coordinamos Alexander Romero y yo, y el contenido de 30 páginas de extensión, si ustedes revisan, es 80 referencias bibliográficas, donde hemos querido consolidar lo más importante de cada uno de estos aspectos. En este momento, la introducción al documento básicamente habla de posicionar la falla cardíaca como un problema de salud pública en todo el mundo, no solamente en Colombia y Venezuela, sino en todo el mundo. Esto va de la mano de la progresión de los factores de riesgo, la progresión de la enfermedad cardiovascular y un punto que será muy interesante discutir, que no utilizamos los medicamentos que tenemos. No tenemos ISGLT2, sí es un gran problema, pero estoy seguro que todos los pacientes no tienen antialdosterónico, beta bloqueador, IECA, ARA2 o ARNI. Y nos quejamos porque no tenemos ISGLT2. Y cuando llegue Vericiguat, también nos quejaremos y no están con tripeterapia. Y cuando llegue Omecamtiv Mecarbil, lo mismo. Tenemos 3 medicamentos y no los usamos. Adicional a eso, seguimos teniendo hipertensos no controlados, diabéticos no controlados y en nuestra región, enfermedad valvular mitral, reumática y cardiopatía Chagas. Y la diabetes mellitus, que si bien la falla es un problema de salud pública, no deja de serlo la diabetes mellitus. Y es otra de las tantas epidemias que, a diferencia del SARS-CoV-2, que solamente duró 2 años, estas 2 pandemias, falla cardíaca y diabetes o enfermedad cardiovascular, llevan más de 40 años. La progresión entonces de falla cardíaca existe el desarrollo de falla cardíaca a partir de diabetes mellitus. Vimos cómo se puede presentar solamente como cardiopatía diabética o como un factor agravante en presencia de enfermedad coronaria o hipertensión arterial. Y lo otro es que hay más diabetes mellitus en pacientes con falla cardíaca, y lo otro es que estos pacientes presentan un peor curso de la falla cardíaca. Dentro de la tabla se hablan de los mecanismos que existen para favorecer la aparición de insuficiencia cardíaca y o diabetes mellitus, mecanismos combinados que llevan a alteración de la insulina, resistencia a la insulina e hiperglicemia. Se habla también de los cambios metabólicos que llevan a alteraciones metabólicas continuas y persistentes, partiendo de obesidad, edad y pasando por otros marcadores importantes como sedentarismo, inflamación, hipoperfusión, remodelamiento y demás. Dentro del documento de consenso se hace la revisión de los estudios clínicos más importantes para los diferentes grupos farmacológicos disponibles en la actualidad para el manejo de la diabetes en el contexto del paciente con insuficiencia cardíaca, haciendo un énfasis especial con inhibidores de SGLT2, con la gran cantidad de estudios clínicos que hay en la actualidad, específicamente asociados a dapagliflozina y empagliflozina en falla reducida y falla preservada. Y se habla también del manejo de la falla cardíaca en el paciente diabético, donde además de los medicamentos que se han descrito que modifican el curso de la enfermedad, aparecen los ISGLT2 como un pilar fundamental, teniendo en cuenta las diferentes guías internacionales. Como conclusión, doctores, doctoras y asistentes, la recomendación final del documento, una vez se publique, va a ser el uso de ISGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como medicamento complementario puede ser la metformina, pero inicialmente ISGLT2. Considerar adicionar en caso de ser necesario GLP-1, los análogos o la insulina, pero no se recomiendan los DPP-4, sulfonilurias ni tiazonidionas para el manejo del paciente con diabetes mellitus y con falla cardíaca. Nosotros describimos que hay una incidencia y prevalencia en aumento en pacientes diabéticos y en pacientes con falla cardíaca.
la diabetes mellitus produce falla cardíaca, la diabetes mellitus empeora la falla cardíaca, y documentos como guías y consensos esperamos que favorezcan que a nivel latinoamericano, a nivel interamericano, podamos trabajar para que con las políticas de salud, con las sociedades científicas, tengamos un mayor acceso a las terapias médicas óptimas. No quisiera terminar sin antes darles 3 mensajes importantes. El Consejo Interamericano está haciendo un registro de todo el continente, donde ya tenemos al día de hoy 200 pacientes, tenemos instituciones de 12 países del continente. Es un registro que va a hacer seguimiento de pacientes con falla crónica o descompensada, seguimiento a 1, 6 y 12 meses, en inglés y español, porque se incluye Canadá, Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Está publicado en Clinical Trials. Hay una participación actualmente importante de centros de Venezuela. Ustedes pueden escribir a cardiología-registro@fbl.org.co para vincularse al registro. Hay un curso online de falla cardíaca gratis, falla crónica, falla avanzada y tópicos de interés, 36 charlas dirigido a todo el profesional de la salud. Pueden ver una o 36 charlas, tienen un certificado avalado por las sociedades científicas de todos los países. Ese es el código de acceso para este evento, que es gratis. Y tiene una duración de 14 horas. Y finalmente, quisiera invitarlos a que nos acompañen esta es la información actualizada. Este es el logo para acceder, la clave, perdón. Y finalmente, para los que puedan en forma presencial o si no en forma virtual, nos vemos en Buenos Aires 10 y 11 de noviembre de este año para el 5º Congreso Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Ustedes pueden encontrar más información en esta dirección de correo electrónico que la hacemos con la Sociedad Argentina y Federación Argentina en el marco de sus eventos de falla cardíaca. Nuevamente les reitero a ustedes el enorme placer y honor de haber participado en esta actividad académica. Esperamos que este documento, que debe salir publicado en este semestre, sea de utilidad y se va a sumar a otros consensos que desde el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca vamos a sacar sobre esta y otras diferentes patologías y temas relacionados con falla cardíaca, trasplante e hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias. Muy agradecido con el doctor Juan Esteban Gómez por su presencia, excelente conferencia, sus actividades que tiene en el consenso. ¿Alguna pregunta para el doctor Juan Esteban Gómez? El comentario es que impresionado por las estadísticas presentadas, ¿no? Y estamos esperando que se publique el documento del consenso para tenerlo y tratar de poner en práctica las recomendaciones de tan excelso grupo. Yo quería hacer un comentario importante al respecto. Es que con los consensos nosotros estamos recopilando la información que hay a nivel internacional, pero más importante aún, doctor, va a ser la información que podamos obtener de nuestro registro, porque va a ser información de Latinoamérica, va a ser información de nuestros pacientes, y a partir de ahí podemos ver el impacto de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que ver nosotros con las dificultades para el acceso a medicamentos, para el acceso al seguimiento y estilos de vida. Entonces, seguimos trabajando, ahí viene un consenso de resincronizador, viene un consenso de desfibrilador, de sacubitril/valsartán, de falla preservada, de falla levemente reducida y uno muy importante, de falla y enfermería. Enfermería.
Qué bueno, excelente. Nuevamente, muy agradecido a Esteban Gómez por su gran y magistral conferencia y lo invitamos para el próximo año a la 4ª jornada de Prevaler. Que tenga un buen día, buenas noches. Confirmada la aceptación. Acá hay algunas preguntas en el chat. La doctora Samara Castillo dice, buenas tardes, excelente todo. Mi pregunta, ante un diabético es más conveniente para un riesgo cardiovascular moderado sin IC. La pregunta está en el chat del Zoom. Metformina o ISGLT2. Es para el manejo del paciente diabético, metformina o ISGLT2. Igual puede también considerar GLP-1, pero hoy sí, este es en el contexto que pregunta la doctora Castillo, sin falla cardíaca. Con falla cardíaca, de entrada ISGLT2. Muy bien. Hay una pregunta para la doctora Coromoto. Tengo una pregunta con respecto a los analógicos GLP-1. ¿Tendrían indicación en síndrome metabólico sin diagnóstico establecido de diabetes? Sí, nosotros hay una indicación, una dosis específica que se utiliza para aquellos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, pero es una dosis específica para esos casos, sin que necesidad de tener diabetes. Pregunta el doctor Gregory Gaetani, doctora Coromoto, excelente su conferencia. Pregunto si podemos bajar el consumo de carbohidratos. Ya vale. Una es Chomalín. Dios, porque es tan lindo. que le piden un comentario sobre los lipomas múltiples. Sí. Okay. Los lipomas múltiples se ven en pacientes con estas adiposopatías que son localizadas, generalmente se infectan, son infecciones o inflamaciones que están muy localizadas, pero aquí el tratamiento sigue siendo bajarlos de peso y cambiar el tipo de alimentación, pero sí existe en muchos pacientes. Hay otra, la última pregunta es de los medicamentos que nombró para bajar de peso, si alguno de ellos es como el Cenicar. No, de ninguna manera. Estos son medicamentos que están dedicados exclusivamente a la adiposopatía, la presencia para bajar de peso. Recuerden que les dije que ellos son para disminuir el llenado gástrico, le dan saciedad y mejoran el peso. Pero el Cenical es un producto del Orlistat que está dirigido exclusivamente a impedir la absorción de grasa a nivel intestinal, por otros mecanismos que no tienen nada, son muy diferentes. Gracias, doctora Coromoto. Carla. Bueno, ya no me queda más que agradecer. Doctor, si quiere dar la palabra de cierre. Muchísimas gracias, doctor Juan Esteban, encantada de conocerlo. Muchas gracias, doctor Gerardo Velázquez, siempre consecuente con nosotros. Si hay alguna pregunta adicional, les pediríamos drenarla a través del grupo de chat. Nosotros nos encargaríamos de hacerle llegar a los ponentes y que ellos de regreso, bueno, les den las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias a todos. Nuestro tercer año consecutivo de estas jornadas, en esta oportunidad especializado en el hilo temático del síndrome cardiometabólico. Doctor Claudio, me gustaría unas palabras de cierre con respecto a la experiencia, aquello que en algún momento hablamos para hacer estas jornadas con base a este enfoque integrador. Tuvimos disciplinas variadas, tuvimos cardiólogos, endocrinólogos, tuvimos gastroenterólogos, hepatólogos, nutricionistas, biólogos deportivos, tuvimos tantas disciplinas y bueno, me gustaría escuchar de su parte las palabras de cierre sobre el resultado de estas jornadas en términos generales. Mira, Carla, y para todos los asistentes, bien sea presenciales y online, esta mañana cuando inauguramos la jornada, dije que se estaba seguro que se cubrirían
con creces las expectativas que nos habíamos trazado en cuanto a la calidad y presentaciones y ponencias que nos esperaban. Bueno, ahora finalizado esto, puedo decir con toda tranquilidad y con la conciencia más tranquila que nunca, que sí se lograron los objetivos, que esta jornada para mí son tan grandes y tan buenas y tan de excelencia como cualquier jornada nacional o internacional. La calidad de nuestros ponentes, todos, tanto los nacionales como los internacionales, pues son todos de primera línea, son unos gigantes dentro de su campo. La última exposición del doctor Juan Esteban Gómez nos demostró pues que debemos de hacer las cosas tal como deben ser a nivel de nuestro territorio, a nivel de nuestras culturas, tomando en cuenta nuestro estilo de vida y no seguir dependiendo de las estadísticas e indicaciones de otros países y de otras latitudes que tienen diferencias en nuestra forma de vida. También una de las cosas que quiero, y me perdonan un poco de jocosidad, es después de esta jornada, el que no le tenga miedo a ser obeso o el que no le tenga miedo a ser hipertenso, pues estamos perdidos. Aquí creo que queda bien claro que tanto la diabetes como la hipertensión, como la obesidad, como hasta la disfunción eréctil salió aquí en esto hoy. Son problemas que están llevando a la insuficiencia cardíaca, a la falla cardíaca y a la muerte. Entonces, creo que, Carla, debemos de agradecerle a todos nuestros patrocinantes, a nuestros, bueno, no recuerdo ahorita en estos momentos quiénes son, pero Global Pharma, Revital, Pharma Industria. Maravillosamente establecidos los stands. Aquí me están pasando a Seguros Mafre, Seguros Humanitas, Revital, Megalabs, Global Pharma, Pharma Industria, Casa de Representaciones JMW, el Grupo Medicar de Venezuela, la Corporación Maxitex, comprafarmacias.com, Sigo. Esto es en la forma de comercial, pero también debemos agradecer la alianza estratégica y los avales de instituciones académico-científicas como son el Centro de Extensión de la Universidad José Antonio Páez, el Colegio de Médicos del Estado Carabobo, quien otorgó horas crédito a los asistentes, los cuales, bueno, después nos pondremos de acuerdo cómo hacerles llegar a los asistentes o los participantes esas horas crédito para que les sirvan para su currículum vitae. No más me queda sino agradecerte a ti, Carla, y a todo tu equipo la maravillosa labor que desempeñaron durante todo esto, porque hoy es el reflejo de meses de trabajo. Todo lo que ha estado detrás de todo esto para llegar a buen término el día de hoy. Me queda felicitar también a los asistentes, a los que estoicamente han estado con el frío del auditorio, haber resistido, pero satisfactoriamente haber oído y escuchado a personas de talla internacional sus exposiciones y su conocimiento. Vamos a utilizarlos, vamos a internalizarlos, vamos a concientizarlos, todas las cosas referentes a esto, porque como todo ha sido un consenso, vamos a decirlo así, la muerte por falla cardíaca y la hospitalización y todas estas cosas y los problemas de comorbilidades del corazón o del síndrome cardiometabólico son la segunda causa de muerte
y a lo mejor la primera causa de hospitalizaciones en toda Venezuela y prácticamente en todo el mundo. Así que vamos a tomar conciencia de esta situación y muy agradecidos a todos, al doctor Gerardo Chacín, que ha sido baluarte desde el punto de vista técnico-médico de esta jornada. Mis felicitaciones, mi agradecimiento por haber ayudado también a que todo esto haya llegado a un feliz término. A todo el personal que trabajó, tanto de anfitriones, de personal técnico, de sistema, de logística, de mantenimiento, a todos ellos nuestro agradecimiento a nombre de Prevaler. No estoy hablando a nombre de Claudio Romano, sino a nombre de la directiva de Prevaler y de su presidenta, doctora Marianela Rivero, de la doctora Soraya Álvarez y del ingeniero Carlos Salas. A todos ellos deben sentirse muy contentos por el feliz término de esta jornada. Para mí, repito, son de calidad excepcional. Todas las ponencias fueron de calidad como para congresos internacionales. Fueron muy buenas, muy excelentes. Así que felicitaciones a todos, Carla. Y bueno, a empezar a trabajar para las cuartas. Seguro. Para la cuarta jornada. Y esperemos que salgamos de la pandemia. Porque salimos de la pandemia del COVID, pero como dijo el doctor Juan Esteban Gómez, tenemos 40 años con pandemia de obesidad y de hipertensión. Y un dicho que a veces no hay que luchar contra las enfermedades, sino aprender a vivir con ellas. Así es. Bueno, felicidades a todos. Muchas gracias, que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde.
un tema muy importante que es el síndrome metabólico, ya llamado en el 2022 síndrome cardiometabólico. Es un síndrome que engloba muchas patologías, bien sea de índole de personas que sufren de diabetes, sufran de hipertensión, sufran de dislipidemia, sufran de obesidad. Todo eso engloba y crea alteraciones en el metabolismo de las personas, conllevando a ciertas patologías o presentar algún riesgo cardiovascular o algún riesgo de las cifras de glucemia que puedan conllevarlos a una gravedad. Vamos a empezar tocando un poquito algo breve sobre lo que es la hipertensión arterial. La podemos definir como el aumento de la tensión a nivel de los capilares, bien sea por el bombeo del riego sanguíneo en exceso, creando compresión, sino también lo podemos definir como las cifras tensionales en 3 ocasiones, en un control de tensión que se le manda al paciente en 7 días, que tenga 140/90. En esas 3 tomas se puede diagnosticar hipertenso. Como también podemos decir que un paciente que tenga cifras elevadas por encima de 180/120 ya se puede declarar hipertenso inmediatamente. Cuando hablamos de diabetes mellitus, que se clasifica en tipo 1 y tipo 2, podemos clasificar como una patología que se define con cifras de glicemia por encima de 100 cuando hablamos en ayunas y por encima de 126 o 130 en la postprandial. O también una definición